Buenas tardes, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios de estar a través de las redes transmitiendo la palabra de salvación, palabra que transforma, que cambia y da esperanza a la humanidad. Dios conoce los tiempos, Dios no se le escapa a Él nada, Él no desconoce nada. Hoy en esta temporada toda la humanidad, todo el planeta Tierra ha sido afectado con esta pandemia del COVID-19. Pero el Señor, que conoce el pasado, el presente y el futuro, dejó escrito en las Sagradas Escrituras cómo el pueblo de Dios, cómo los hijos de Dios debían ser dirigidos, guiados a tan grande necesidad que estamos viviendo actualmente en la tierra. Y escuchaba de un varón que me decía que en mi país, en Perú, ya los médicos habían dicho, ya no podemos hacer nada. Ya no se puede hacer nada, ya no podemos llevar más este confinamiento, dicen los jefes de Estado, porque las finanzas están decayendo, la economía está bajando. Entonces han decidido ya levantar la pandemia. La vacuna no ha sido hallada. Hoy como título les transmito mirando lo invisible, porque no estamos viendo la vacuna para poder detener esta pandemia, pero esta es la mejor medicina, la palabra de Dios, medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Entonces nosotros hoy vamos a estudiar sobre un muchacho, sobre un joven llamado Daniel, un joven soltero sin experiencia de hogar, de niños, de nietos, de nada. Un joven que podríamos decir inmaduro, inexperto. Pero la Biblia nos enseña que Dios tiene cuidado aún de las edades, aún de los jóvenes, aún de las jovencitas. Y nosotros somos jóvenes porque nos rejuvenecemos como las águilas. Entonces nosotros vemos la biografía de este jovencito Daniel. Él era judío, era un muchacho guapo, como registra la escritura, de buen parecer, enseñado en toda ciencia, en toda sabiduría, un joven que venía del linaje de los príncipes de la tribu de Judá, que aproximadamente, dicen los historiadores, que entre los 17 o 20 años fueron cautivos y llevados a Babilonia en el tiempo del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía sus dioses, los Baales. Entonces estos jóvenes, Daniel con sus 3 amigos y miles de personas, fueron transportados y llevados a Babilonia. Allí Daniel halló gracia delante de los eunucos. Este muchacho Daniel, las cualidades, los atributos que tenía Daniel y que lo registra la Biblia y que hoy lo vamos a corroborar, era un muchacho idóneo para dejarse enseñar en la lengua y en la ley de los caldeos. Vamos a ver, les invito allí que están en sus hogares, a ver el libro de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 1. Hoy vamos a estudiar sobre el foso de los leones. Por eso como título le puse mirando lo invisible. Los ojos de la fe en este tiempo, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos que activarlo. No vamos a creer lo que vemos, sino que vamos a creer a lo que Dios ha prometido. Es algo imposible, porque el Dios que tenemos es un Dios de lo imposible, pero nosotros lo imposible lo vamos a traer a la realidad que estamos viviendo, el COVID-19. Vemos nosotros, Daniel capítulo 6, versículo 1, la palabra de Dios es viva y eficaz, que va a traer renacimiento, transformación, esperanza para todo aquel que no lo tiene. Y el que lo tiene va a crecer más en el conocimiento de la verdad. Daniel capítulo 6, verso 1 hasta el verso 28. Dice el Señor en su palabra: Daniel, pareció bien a Darío, era el rey Darío, constituir sobre el reino 120 sátrapas
que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de los escogidos, uno de los elegidos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, él era superior en espíritu que estos sátrapas. En esta historia que nosotros vemos de Daniel capítulo 6 del versículo 1 hasta el verso 28, no solamente fueron los sátrapas que quisieron destruir a Daniel. De los sátrapas hubieron gobernadores, hubieron capitanes, hubieron magistrados y hubieron hombres de maldad, con toda la maldad, usados instrumentos por el enemigo. Eran usados por el enemigo. Pero Dios, que conoce todas las cosas y que nunca nos va a dar una prueba a la que nosotros no podamos soportar, Dios sabía que este muchacho Daniel, de buen parecer, iba a pasar esta prueba, la iba. Entonces, estos hombres, sátrapas, gobernadores, magistrados, capitanes, trataron de destruir la integridad de Daniel. El rey Darío había cogido mucho cariño a este jovencito. Entonces, que los sátrapas levantaron un edicto y le dijeron: mira, rey, al cabo de 30 días, si hombre no se rinde ante tu Dios o ante ti y se postra ante otro Dios, será destruido, y su destino será de enviarlo al foso donde están los leones. El rey, inocentemente, sin entender el plan que tenían estos sátrapas en contra de este jovencito Daniel, el cual Dios había puesto el querer y el hacer en el rey de amar a Daniel, inocentemente dijo: se sella ese edicto. Con mi anillo yo sello ese edicto, que cualquier hombre que viole esta ley será enviado al foso de los leones. Los sátrapas sabían que Daniel no iba a obedecer la ley de los medos y de los persas. Los sátrapas lo sabían, por eso sentenciaron con esa ley a Daniel. Y estaban pendientes porque no sabían cómo acosar a Daniel. Los sátrapas, los gobernadores, los magistrados y los capitanes veían que Daniel era fiel, que en ese muchacho no se hallaba ningún vicio se hallaba en Daniel, que era mayor espíritu que ellos, porque el poder de Dios estaba en Daniel, que lo ayudaba a ser fiel y a ser obediente. ¿Quién nos ayuda a ser fiel, obediente? Es el Espíritu Santo. La presencia de Dios es la que nos va a ayudar a vencer a nuestros enemigos. Cuando el rey estaba tranquilo en sus aposentos, vienen los sátrapas y le dicen: mira, rey, hay uno que no ha cumplido la ley que tú has ordenado. Y el rey dijo: ¿cómo es posible? Tienen que obedecer esa ley, la tienen que cumplir. Y allí le va. Es Daniel, el muchacho, el que fue exiliado, el hebreo. Él no la cumple. Dios mío, el rey se quedó preocupado. El rey se quedó triste porque el rey le tenía precio a Daniel. El rey lo quería a Daniel. Veía que Daniel era un muchacho leal, era un muchacho sincero, que en él no se hallaba falsedad, no se hallaba hipocresía. Y el rey se entristeció y trató el rey de todo el día, antes de que el sol se apagase, librar a Daniel del edicto que él mismo lo había establecido. Y trató toda la noche, pero no pudo librar a Daniel, no pudo librarlo de tal grande prueba. Dios permite que su pueblo ingrese a la prueba. Daniel era su pueblo y estaba ingresando a la prueba. Fue llevado Daniel al foso de los leones y fue arrojado allí. Y el rey se fue a sus aposentos. Ese día el rey ayunó. Hoy me imagino que Daniel era un buen predicador, porque el rey, siendo pagano, ayunó.
Esa noche no se le llevó instrumentos, no se le llevó música, no se le llevó cántico al rey, no se le llevó. Y entonces que el rey hizo vigilia porque no pudo dormir. Y al amanecer fue corriendo el rey dispuesto, triste, triste, no tenía felicidad. Estaba tan triste que dice, Daniel, Daniel. Yo me imagino que esa voz, Daniel. Cuando ustedes saben que los reyes tienen autoridad, pero Daniel no tenía fuerza. El Dios a quien tú siempre sirves te ha librado de la ira de los leones. Y Daniel responde, mi Dios. Un sonido de victoria, una declaración de victoria. Mi Dios me ha librado de la boca de los leones y me ha librado porque sabe que yo soy inocente, mi rey. Yo no he hecho nada malo. Eso era lo que Daniel le transmitía al rey. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios en este tiempo? Que estamos en un foso y que los leones nos quieren devorar, las noticias, los periódicos, el Facebook, el YouTube, que quiere decir te vas a morir, no tienes la vacuna y esto, se van a infectar. Eso era lo que Daniel decía, mi Dios me ha librado. No es que quiero decir ni omitir que nos podemos infectar, pero Dios tiene el poder de sanar y otros no van a ser infectados. Conforme a su fe será hecho. Este hombre ingresó en la prueba. Fue ingresado Daniel en la prueba. Fue lanzado al foso de los leones. Pero mira que los leones no pudieron despedazarlo porque el Señor envió su ángel y le cerró la boca a los leones. Cuando venga el COVID-19, antes de entrar a nuestro cuerpo, primero tiene que pasar por el ángel que acampa alrededor de los que le temen y nos defiende, porque Dios pone un cerco de protección a sus hijos. Dios nos protege así como le puso un cerco de protección a Job. Pero Satanás, tipo de los sátrapas, tipo de los magistrados, tipo de los gobernadores, dijo, quítale el cerco de protección, a ver si no te maldice, quítale el cerco de protección. Y el Señor dijo, le voy a quitar el cerco de protección, pero no le vas a tocar su alma, porque todavía no es tiempo de que se muera, todavía no es tiempo que Job duerma y llegue ante mi presencia. Así es, si todavía no es tu tiempo de morir, no te vas a morir. Es cuando Dios lo determine, no es cuando la pandemia ni la peste lo determine, es cuando el que te llamó termine contigo lo que inició, lo que comenzó. Y Daniel, lleno del poder de Dios, lleno de la presencia de Dios, dijo, ¡Rey! Mi Dios cerró la boca de los leones y no me han hecho nada. Y el rey contento los saca, ordena, saquen a Daniel del foso de los leones. Y en Daniel no se halló ninguna lesión. Ninguna lesión. En este tiempo Dios quiere que ninguna lesión se haya en ti, pueblo del Dios vivo. No quiere. Y el rey proclamó y dijo, traigan a esos que calumniaron a Daniel, traigan a esos que acusaron a Daniel, porque ¿qué es lo que quiere el enemigo con el pueblo de Dios? Acusarlo. Mira, el COVID-19 le robó la fe. Mira, el COVID-19 los hizo igual que los paganos. Pero Daniel no se convirtió a los sátrapas ni a los magistrados. Siempre Daniel estuvo firme y confiado en lo que su Dios le había prometido. Siempre estuvo confiado. Y el rey los lanza, da la orden que esos acusadores, que esos malos sátrapas sean lanzados al foso. No solamente ellos solos, con toda su familia. Los que eran casados con sus esposas, con sus hijos, quizás otros que ya eran de mayor edad, con nietos, bisnietos, al foso de los leones. ¿Por qué? Porque acusaron
a mi amigo Daniel. Su brazo derecha del rey era Daniel. Y el rey proclama, el rey manda una ordenanza, ordena. Tienen que respetar al Dios de Daniel. El Dios de Daniel, el cual hace señales, milagros, y su reino es eterno. Su reino es por siempre y por todas las edades y las generaciones. Eso es lo que declaró un pagano, y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que levantarse a creerle a Dios. Va a llegar el momento de nuestra partida, pero como lo vuelvo a repetir, en el tiempo de Dios. Que esto que está atravesando no solamente el pueblo de Dios, todo el planeta Tierra, no paralice el propósito de Dios que tiene con su pueblo. Y entonces vemos que en el reinado de Darío y en el reinado de Ciro fue prosperado Daniel. ¿Qué nos enseña el libro de Daniel, capítulo 6, del verso 1 al verso 28? Que si nosotros estamos mirando lo invisible, estamos caminando con los ojos de fe y creyendo que nuestro Dios nos va a librar de toda circunstancia difícil, nosotros vamos a ser, como dice la Biblia, prosperados. Vamos a ser enriquecidos en el área espiritual, en el área de la salud y en el área financiera. Porque Dios, cuando enriquece y cuando prospera, no hay quien lo detenga. Ese es el Señor, el Dios de Israel, el Santo, el que te llamó, el que te escogió, el que te dijo: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, no te dejaré ni te abandonaré, siempre estaré contigo. Solamente, dice el Señor, como vemos la fortaleza que tuvo Daniel, esfuérzate y sé valiente. Daniel, en el libro que estudiamos, era un muchacho de oración que 3 veces al día se postraba y se dirigía a Dios a través de la oración. Así que te insto, pueblo de Dios, hermano, hermana, Dios te ama, y esto que estamos atravesando es para entrar a una dimensión grande de fe. Aquí nosotros vemos al invisible, al Dios de lo imposible, a Jireh, nuestro proveedor. Que Dios te bendiga. Un abrazo desde mi hogar, los quiero mucho y pronto estaremos reunidos para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Bendiciones, saludos desde nuestros hogares a todos los pastores en el nombre de Jesucristo. Amén.